mucha cantidad de sebo. Como está trabajando demasiado, se inflama y eso van a ser los acnés que nos ocurre en los pacientes por los cambios hormonales en sí. Bien, factores genéticos. En los factores genéticos es muy poca la cantidad de esa característica. Lógicamente que si tu familiar tuvo acné muy fuerte, vos vas a tener también una predisposición a que también tengas ese tipo de acné. Pero vamos a ver otro. Vamos a ver, por ejemplo, el estrés y el estilo de vida. En el estrés, recordemos que nosotros tenemos una hormona llamada el estrés, ¿sí o no? ¿Qué hormona es esa que estaban pasando endocrino? El cortisol. El cortisol, recordemos de que es una hormona, que la llamamos hormona del estrés, porque cada vez que nuestro cuerpo esté estresado, no solamente psicológicamente, sino corporalmente, cuando existe inflamación, se libera bastante cantidad de cortisol. Y ese cortisol tiene una función, que su función es llegar a degradar al tejido adiposo para creación de energía en sí. Pero al momento que está llegando a destruir ese tejido adiposo, el adipocito, lógicamente que expulsa kilocalorías, pero al mismo tiempo libera cuerpos cetónicos, hidrógenos y lípidos. ¿Sí o no? Esos lípidos, recuerden que están en forma de triglicéridos y colesterol y pasa por torrente sanguíneo para que llegue al hígado y cree la energía nuevamente. Pero esos lípidos de la misma manera van a viajar por el torrente sanguíneo, llegan a la glándula sebácea. ¿Y qué va a hacer el sebo si hay bastante cantidad de materia grasa? Crea más sebo, ¿sí o no? Y como crea más sebo, por eso mismo ese estrés te puede producir acné en el paciente, por esa parte del cortisol. Entonces, al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, estrés diario, puede producirnos acné. Y no sé si a alguno de ustedes le ocurrió que, por ejemplo, tienen una presentación, ¿no?, de alguna materia que tienen que venir, presentar, exponer, y se ponen nerviosos y les comienza a aparecer acné, ¿no? En muchas ocasiones hay una pareja, ¿no?, de ustedes que primera vez le van a salir en una cita y se ponen nerviosos. ¿Y alguna vez vieron que en la primera cita les aparece un granito? Es por esa parte también del estrés que se está ocurriendo. Muy bien, entonces el estrés es muy interesante que nos llega a producir este tipo de patología del acné. Pero también el estilo de vida dentro de la alimentación. Si yo tengo una alimentación rica en grasas, yo tengo mucha materia prima para creación de sebo, ¿sí o no? Y si tengo mucha materia prima para creación de sebo, lógicamente que va a aparecer mayor cantidad de acné. Va a darse cuenta que mayormente cuando ustedes consumen, por ejemplo, mantequilla, elementos grasosos, ¿no?, un pollo frito, les va a salir ese acné porque hay mucha materia prima. Pero al mismo tiempo, los lácteos, doctores, los lácteos tienen una predisposición a la creación de tejido adiposo en los pacientes y eso es lo que va a llegar a producir acné. Entonces, si yo tomo leche, ¿puede salirme acné? Y sí. ¿Tomo queso? ¿Puede salir acné? Y sí. Por eso los quesos mozzarella, las pizzas, ¿no?, al día siguiente les aparece bastante. Bien. ¿Qué más puede ser que nos llegue a producir acné? Uso de cosméticos o productos inadecuados. Cuando me refiero a cosméticos, doctores, me refiero mayormente a cremas o a lo que las mujeres utilizan bastante, ¿no?, los maquillajes. Bien, utilizan maquillaje y muchas veces cuando utilizamos maquillaje, ¿qué es lo que ocurre? Estamos tapando mecánicamente esa glándula sebácea. Bien, ya, que se coloquen maquillaje, van a la fiesta, vuelven. Que coloquen maquillaje, salen un rato y vuelven. Y después se lo limpian, no va a producir ese acné. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa con los pacientes? Se colocan el maquillaje, salen, se echan a dormir con el mismo maquillaje y al día siguiente, ¿qué aparece? Los granitos. Muy bien, estamos obstruyendo eso y nosotros tenemos que hacer por eso una limpieza. Y es por eso que todos nuestros pacientes tenemos que decirle, ok, si utilizas, recuerda, tienes que retirarte ese producto porque eso es lo que te va a producir esta patología. ¿Entendieron? Al mismo tiempo, doctores, hay maquillajes o cosméticos que no son testados dermatológicamente y ya tienen sustancias irritativas a la glándula sebácea, ¿no? Muchas ocasiones nos vamos allá a los Siete Calles, a los Pozos, ¿no?, a la Mutualista, a la Cumavi y vemos, no, maquillaje, 3 pesos, ¿no?, 3 por 10, ¿no? Y no tenemos ni siquiera de dónde provienen, ¿verdad? Porque son muy malos, ¿no? Lógicamente, están baratos. Los chinos mayormente, que son muy baratos, nos producen. No estoy diciendo que los chinos sean malos, sino que a veces, lógicamente, por el foco comercial, traen productos muy baratos y los venden. Pero, por ejemplo, hay medicamentos chinos que realmente son muy buenos. Más aún, doctores, si son coreanos. Por ejemplo, Corea es la capital mundial, doctores, de la estética y de la cosmetología.
Producto coreano, doctores, es 1000 veces que un americano. Muy bien. Porque allá está la tecnología elevadísima en cuestiones de la belleza. Bien. Entonces, este tipo de elementos, de medicamentos o de cosméticos, tenemos que saber también de dónde comprar y qué comprar. Para eso yo les voy a pasar un site, muy bien, al grupo, donde en ese site ustedes pueden colocar todos los tipos de productos, sacan foto y suben al site que tiene una inteligencia artificial y directamente detecta qué tipo de sustancias tiene ese medicamento como maquillaje, como cosmético, muy bien, de todo, y automáticamente te dice qué elementos tiene que son malos para el cuerpo, qué elementos pueden ser cancerígenos para el cuerpo, qué elementos pueden producir acné de ese mismo producto. Bien, es interesante este tipo de aplicación que se los voy a encaminar. Bien, chicos, entonces de esa manera nosotros tenemos que entender que el acné sí es una patología por muchas causas en sí. Y no lo que mayormente la gente piensa, no, me salió acné porque no sé, algo debe estar ocurriendo. Hay algo siempre. Bien, pero cuando hablamos del acné, podemos clasificarlo el acné. Podemos clasificar en 4 tipos de acné. Tenemos el acné comedónico o comedogénico, de la misma manera, está bien. Que este tipo de acné van a darse cuenta que son los famosos puntos negros que aparecen en el paciente. En algunas ocasiones, cuando vean el rostro de un amigo, de un familiar, vamos a darse doctores que tienen muchos puntos negros. Si hay muchos puntos negros, ¿qué quiere decir eso? Que la glándula sebácea, doctores, estaba saliendo, pero se quedó trancada en esa expulsión. Y cuando la glándula sebácea libera ese sebo, doctores, cuando tiene contacto con el oxígeno, se oxida y por eso da esa característica negruzca. ¿Bien? ¿Tú qué es lo que hay que hacer con ese tipo de acné? Hay que retirarlo, ¿no? Pero no lo que hacen los pacientes, no con la uña, sino hay que hacer una limpieza de piel, donde hay que retirar esos acnés comedónicos y de esa manera vamos a dejar mucho más limpia la piel. Bien, como tenemos la primera imagen, los famosos puntos negros. Tenemos otro acné, que va a ser el acné inflamatorio, este tipo de acné que observamos en esta característica. Mayormente un acné inflamatorio está producido por la bacteria que estábamos hablando. Entonces ese tipo de bacteria inflama la glándula sebácea, produce una inflamación y cuando vemos este tipo de inflamación, doctores, es un acné que sí tiene presencia de pústulas, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, alrededor está bastante eritematizado. Es un paciente, doctores, que dice lo siguiente: doctor, toda esta región me duele. Bien, no solamente es el granito, un punto de pústula, no, por debajo hay una capa eritematizada. Y ese tipo de lesiones que nosotros estamos hablando de un acné inflamatorio, primero lo que vamos a tener que hacer es desinflamar esa piel, vamos a tener que retirar este contenido, doctores, y después recién vamos a tratar la patología propia del acné. Hay que desinflamar. Vamos a hablar en un instante qué tipo de antiinflamatorio vamos a colocar a este paciente. Bien, tenemos otro acné, acné nódulo-quístico. El acné nódulo-quístico, doctores, es este de aquí que están observando. Parecido con el inflamatorio, ¿sí o no? ¿Sí? Pero la gran diferencia, doctores, es que el acné nódulo-quístico, al momento que vamos a palpar ese granito, como hablamos vulgarmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a sentir como una bolita por dentro. Bien, en ese caso lo que ocurrió es de que ya se está haciendo nódulos por dentro, por eso mismo el mismo nombre. Entonces, como hay nódulos, nosotros tenemos que retirar, es como si fuera un mini absceso en el paciente. Y el gran problema de los pacientes es que cuando ven este tipo de acné nódulo-quístico, intenta apretar hasta que puede rasgar la piel y sale, doctores, con mucha cantidad de tejido sebáceo y al mismo tiempo un montón de sangre. ¿Alguna vez pasó eso con ustedes? ¿Sí? ¿Que ustedes se apretaron y salió un montón de sangre? No lleguen a apretárselo. Bien, vamos a ver en un instante cómo vamos a llegar a tratar este tipo de paciente. Bien, y tenemos otro que va a ser el acné conglobata. Es esta imagen que ustedes ven acá. Miren ese rostro, doctores, miren esa nariz, ¿no? Bastante brusco. Bien, cuando vemos este tipo de pacientes, doctores, es muy difícil realmente verlos por la calle, porque mayormente este tipo de pacientes, como tienen ese tipo de lesiones bastante grandes, ni siquiera se exponen, ¿no?, a la sociedad, se quedan en casa, tienen baja autoestima, tienen ese tipo de inflamación. Pero entonces lo que ocurre es lo siguiente, que la glándula sebácea se inflama tanto, bien, que por dentro está causando bastante cantidad de fibrina y fibrinógeno, doctores, y se va fibrosando esa piel. La piel se hace mucho más gruesa. De la misma manera hay que saber tratar
a este tipo de paciente con distintos medicamentos. Pero vamos a ver entonces el tratamiento para cada uno de estos en distintas etapas. Si el paciente nos viene primeramente con un acné comedogénico, ¿qué es lo que voy a hacer? Como les dije, limpieza de piel. Bien, voy a hacer una limpieza de piel, no necesito colocarle ningún tipo de medicamento previo, una limpieza de piel, ya retiro esa cantidad de sebo y después nosotros vamos a comenzar con un medicamento que va a ser el peróxido de benzoilo. Bien, peróxido de benzoilo vamos a pasarle en el rostro, vamos a terminar de limpiar con eso y para finalizar, lo que vamos a hacer con este tipo de acné comedogénico va a ser utilizar retinoides en el paciente y va a mejorar. Estos tipos de acné comedogénico, doctores, no son acné que está pasando ahorita, sino son acné antiguos que se quedaron ahí y no terminó de expulsarse ese sebo. Si la piel del paciente es oleosa, ahí vamos a terminar de utilizar retinoides, doctores, para finalizar. Y en algunos casos vamos a utilizar cremas con isotretinoína. Solamente cremas. ¿Bien? Isotretinoína. Isotretinoína. Doctor, ¿y esa retinoide y la isotretinoína? Isotretinoína. ¿Por cuánto tiempo se lo consume? Vamos a utilizarlo un mes. Bien, un mes. Bien, todas las noches lo paso un mes. Exacto, hay que protegerse del sol. Estos medicamentos solamente en las noches. Y con eso vamos a finalizar. Es uno de los acné más simples de poder tratarlo en los pacientes. El acné comedogénico. Pero vamos a ver este otro acné. Acné inflamatorio. Cuando hablamos del acné inflamatorio, lo que vamos a utilizar primeramente va a ser cremas desinflamantes. Vamos a utilizar cremas con betametasona. Voy a pasar cremas con betametasona. Baja la inflamación, doctores. Y una vez que baja la inflamación, ahí sí vamos a hacer recién una limpieza de piel. Hay que sacar, doctores, toda esa cantidad de sebo. Pero esa limpieza de piel tampoco vamos a ir, ¿no?, a un spa de la esquina y que nos haga, sino que tenemos que utilizar material totalmente esterilizado, hay que hacer una buena limpieza del rostro, hay que ir retirando por sesiones en algunas ocasiones esta cantidad de sebo, evitando lesiones muy bruscas. Porque en muchas ocasiones si voy a retirar todo se va a inflamar mucho más y a veces al momento de retirar esos acnés que están inflamados puede llegar hasta producir heridas en el paciente. Entonces, lo más suave posible, 2 sesiones, 3 sesiones, caso sea necesario. Bien, para ese tipo de limpieza va a tener que hacer primeramente una ampliación de los poros. Vamos a utilizar vapor caliente para que sean los poros y sea mucho más fácil la expulsión. Una vez que nosotros entonces hacemos la desinflamación, utilizamos, doctores, la limpieza, vamos a utilizar un medicamento que va a ser antibiótico. Bien, vamos a utilizar un antibiótico, doctores, para poder disminuir. Puede ser dicloxacilina, doctores, en el paciente. Dicloxacilina. Y no va a ser, doctores, por 5 días o por 7 días como mayormente conocemos. Va a ser mayormente por 30 días que utilizamos el medicamento. ¿Bien? Dicloxacilina. ¿Bien? No, comprimido y oral. Entonces con eso nosotros vamos a llegar a matar a la bacteria que estábamos hablando hace un instante, dicloxacilina, ¿bien? Y de esa manera vamos a eliminar. Una vez que tratamos eso, doctores, esperemos de que llegue a ser mucho más uniforme la piel. Y si es que la piel está gruesa, recién vamos a utilizar, ya para finalizar, para pulir el rostro, los retinoides, muy bien. O en algunos casos, doctores, para hacerlo mucho más rápido, peeling. Puede ser un peeling, doctores, químico o puede ser un peeling láser. ¿Se dan cuenta, doctores? Estamos yendo entonces paso por paso. Primeramente desinflamamos, retiramos ese contenido purulento, matamos las bacterias, caso sea con bacterias, doctores, igual de la misma manera, y al final hacemos esa purificación de la piel. Y va a quedar entonces después una piel mucho más lisa. Bien, demora. El tratamiento no es de un día al otro, doctores. El tratamiento, 2 meses, 3 meses hay que hacer en el paciente. Bien, vamos a ver el otro. El acné nódulo quístico. En el acné nódulo quístico, doctores, esa glándula sebácea ya está muy hipertrofiada, está muy grande. Entonces, de preferencia, lo que vamos a hacer con este tipo de paciente, vamos a utilizar ya un medicamento en el paciente. La misma esa isotretinoína que estábamos dando en forma de crema, pero ahora lo vamos a dar vía oral. Bien, muchos lo van a conocer como el famoso Rocutan.
¿Conocieron Rocutan? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Rocutan. El medicamento. Isotretinoína, la misma que dijimos hace rato. Bien. Ese mismo medicamento, doctores, que es el famoso Rocutan, su función es lo siguiente, es realizar una atrofia de la glándula sebácea. Si yo estoy haciendo una atrofia de la glándula sebácea, ¿qué va a pasar con el sebo que está ahí adentro? Va a salir por algún momento, ¿sí o no? Entonces, por eso mismo, cuando utilizamos este tipo de medicamento, el primer mes, el segundo mes, doctores, va a salir mucha cantidad de sebo. Y a veces el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Desde que comencé a utilizar este medicamento creo que estoy empeorando. Y sí, va a sentir que está empeorando, pero toda esa grasa que está ahí adentro, todo ese sebo que está ahí adentro, está siendo expulsado. Como está siendo expulsado, doctores, va a pasar por lo menos unos 3, 4, 5 meses, que el tratamiento con el medicamento mínimamente van a ser por 6 meses, va a llegar a disminuir parcialmente eso y vamos a llegar juntamente con antiinflamatorios y vamos a darle también antibacterianos al paciente. Lo mismo que el anterior paciente. Al mismo tiempo. Bien, lo que hicimos entonces fue adicionar un medicamento más. Entonces con eso, doctores, vamos a llegar a realizar una piel un poco más lisa. Y ya para finalizar, como les dije, peeling, láser y con eso ya terminamos con el paciente. La cosa es evitar cantidad excesiva de lesiones. Nuevamente, si está nódulo quístico, prohibido explotarlos en sí. Vamos a utilizar una forma técnica, doctores, que vamos a pincharlo. Eso vamos a ver en la clase práctica. Bien, cómo realmente retirar este tipo de nodulaciones. Después, de la misma manera, tenemos el otro, que va a ser el acné conglobata. Es uno de los más difíciles que nosotros vamos a poder utilizar en los pacientes. Vamos a tener que utilizar, doctores, bastantes cantidades de antiinflamatorios en el paciente. Y en algunos casos, doctores, esta forma de conglobata, vamos a tener que entrar hasta por procesos quirúrgicos, muy bien, donde vamos a tener que retirar con mucho cuidado esta cantidad de sebo. Y de la misma manera, utilizar el famoso Rocutan, doctores, 5, 6 meses o hasta a veces hasta 1 año. Bien, pero recuerden que no hay medicamento estrella, ¿sí o no? Si hay un beneficio, también algunas ocasiones nos causan algunos males. Y ese famoso Rocutan que estamos hablando en este momento, doctores, es un medicamento que, como me atrofia la glándula sebácea, también va a disminuir esa lubrificación de la piel. Entonces la piel va a estar mucho más seca. Bien, el paciente llega a tener una piel seca, doctores, no sé qué me está pasando, está seco. El ojo, doctores, se vuelve seco, las mucosas se vuelven secas porque todas las regiones están llegando a atrofiar. Al mismo tiempo, doctores, en las mujeres pueden sentir resequedad en la región inferior, ¿no? La región vaginal, puede haber una resequedad. No, estamos hablando de complicación del medicamento. Bien, entonces en esa ocasión, doctores, cuando está comenzando a existir una resequedad excesiva en el paciente, tenemos que utilizar cremas humectantes. Muy bien. ¿Y qué cremas humectantes voy a utilizar en el paciente? De preferencia cremas con urea. Muy bien, vamos a manipular cremas con urea, doctores, donde vamos a pasar en el paciente. Y eso va a hacer que va a llegar a suavizar. En algunas ocasiones también bastante cantidad de ingesta de agua. Como les dije, si está haciendo una resequedad, de la misma manera los mismos riñones pueden llegar a sufrir. Y al mismo tiempo, doctor, este tipo de medicamento es un poco hepatotóxico. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento todos los meses con laboratorios al paciente para ver que todo esté correcto. Y si está teniendo alguna alteración, vamos a tener que disminuir la dosis. Y si realmente está en mucha alteración, descontinuar el tratamiento del paciente, esperar que recupere y nuevamente volver a introducir. Entonces, ¿cuál sería el orden para tratar este tipo de acné? ¿El acné conglobata? Bien. Lo primero que vamos a hacer con el acné conglobata, primeramente intentar desinflamar con medicamentos tópicos de corticoides. Bien. Betamethasona. Y desde un inicio ya comenzamos con el tratamiento de la isotretinoína bioral. Bien. Del antibiótico y de la isotretinoína. Todo en uno solo. Acá se acuerdan que nosotros íbamos paso a paso, depende, veíamos y colocábamos, esperábamos paso a paso y colocábamos. En este hay que atacar con todo en uno solo. Desde el primer día ya metemos todos los medicamentos. Es una bomba de medicamentos que le vamos a aplicar. Por eso mismo, doctores, vamos a tener que hacer un seguimiento, como les estaba diciendo. Por eso les dije que es uno de los más complicados para poder llegar a tratar. Porque estoy entrando con todos los medicamentos, cosa de que lo más rápido posible llegue a desinflamar. De la misma manera, no es que va a desinflamar en 1 semana, en 2 semanas. Mínimamente, doctores, necesitamos unos 5 o 6 meses para poder llegar a disminuir y otros 3 meses más para poder llegar a pulir ese rostro. ¿Bien? ¿Es el mismo la diclofenac también se utiliza? Exacto. Bien.
son los medicamentos que vamos a utilizar de primera línea en estos pacientes. Bien, como les estaba diciendo, ¿no? Teníamos los tratamientos, ¿no? Que eran los famosos killing, era físicamente para exfoliar la piel. ¿Se acuerdan de las células muertas que estaba quedando ahí? ¿Sí? Con los peeling, entonces terminamos retirando. Vamos igual a mejorar las cicatrices, podemos hacer peeling químico o peeling con láser de la misma manera. Terapias del uso láser, ¿no? De la misma manera vamos a reducir la inflamación juntamente con las bacterias y el drenaje de los quistes o nódulos, ¿no? Que era la limpieza facial que estábamos haciendo en el paciente, ¿no? Nuevamente, no estoy haciendo con la uña, siempre va a ser con instrumentos, muy bien, instrumentos totalmente esterilizados. Vamos a ver en la práctica cómo vamos a utilizar, les voy a presentar los instrumentos para poder hacer una buena limpieza y una buena expulsión de ese tejido. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas sobre este tipo de pacientes? Bien. Recuerden, todo tipo de pacientes, si está teniendo una lesión, de la misma manera, utilizar protector solar. Pero el gran problema de estos tipos de pacientes, doctores, que cuando colocamos protector solar, a veces estos pacientes no se los retiran como debería de ser, porque lógicamente duele. Entonces, a veces ese mismo protector solar en algunas ocasiones puede llegar a empeorar los casos. Bien, entonces siempre vamos a colocar protector solar y cuando llegue a casa, que se lo lave, pero que se lo lave de una forma bien, ¿ok? Y de la misma manera, hacer un buen retiro con agua micelar. ¿Listo, chicos? Bien, este pénfico lo vamos a hablar en la próxima clase. ¿Dudas, preguntas? Doctora, el peeling o láser, por ejemplo, también sobre estos temas invasivos, primero hay que trazar la causa, no desinflamar. Exacto, ya, eso ya es el exacto, como se dice, la cereza de la torta. Bien, ya para finalizar. Para mejorar solamente el aspecto, ¿no? Sí, porque si vos le colocás, por ejemplo, un láser a un acné que está ahí, lo vas a destrozar. Muy bien. Y es simplemente desinflama, ya está más o menos plano, ya está sin mucha cantidad de lesión, recién lo utilizamos para poder tratar. Si lo tratas desde un inicio, destrozas esa piel. Bien. Te vamos a hablar ahora la otra parte, que van a ser las enfermedades virales de la piel. Cuando hablamos de las enfermedades virales de la piel, vamos a hablar dos principalmente, doctores, que yo sé que ustedes dominan ese tema, porque lo vieron, por ejemplo, en infectología, lo vieron en biología, lo vieron en los primeros semestres. Es más, yo creo que hasta alguno de ustedes estuvo en las patologías. Bien, la primera, la varicela. ¿Escucharon varicela? ¿Sí? ¿Por un montón hay? No debería haber, pero hay, ¿no? Uno que otro caso aislado. Este tipo de varicela, doctores, es una enfermedad viral, lógicamente, que este tipo de virus, doctores, comienza a ingresar en la etapa pediátrica principalmente. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, cuando el niño, doctores, va al colegio en la etapa escolar, ya se junta con los amiguitos y uno tenía y lo traspasa al otro. Bien, es una patología típica pediátrica que vamos a observar. Pero lo interesante, doctores, de este tipo de varicela es de que su clínica va a ser en forma de vesículas. Va a presentarse vesículas con un contenido líquido. Y lo más interesante, doctores, de este tipo de patología es que comienza en un lugar y después se expande. Va a comenzar primeramente en la región torácica, puede ser en la parte del tórax anterior, puede ser en la parte del tórax posterior. Y lo que tiene estos tipos de lesiones, doctores, como les dije, van a ser en forma de vesículas, pápulas con contenido líquido y estos van a poder explotar. Este tipo de patología, doctores, es bastante ¿cómo podemos decir? Bastante contaminante, o sea que va a pasar de una persona al otro, muy bien, desde 3 días antes de que aparezcan las lesiones hasta 3 días después de que comience a aparecer este tipo de lesiones. Bien, a medida que va pasando, doctores, la evolución de este tipo de patología, comienza primeramente con una pápula, después se convierte en una vesícula, después la vesícula se rompe y se va a convertir en una úlcera. Y si el niño, doctores, se va rascando, va a poder provocar, introducir una bacteria oportunista y esto puede causar una infección dupla, tanto viral como también bacteriana. Entonces tenemos que llegar a evitar en los pacientes. Por eso lo principal que vamos a hacer en este tipo de pacientes pediátricos va a ser cortar las uñas y hacer una buena higienización del paciente. Bien, dar baños, hacer limpieza constante y todo eso. Al mismo tiempo, doctores, como les estaba diciendo, lo interesante es la forma como llega a aparecer este tipo de lesión. Aparece en la región torácica, dijimos. Entonces, nosotros vamos a darle un nombre que va a ser centrípeta. Comienza en la parte central y después se expande.
Recuerden esa palabra, doctores, porque no solamente en mi examen va a aparecer esa palabra, sino en la gran mayoría de los exámenes, tanto nacionales como internacionales, cuando te dice vesícula y de aparición centrípeta en paciente pediátrico, ya casi es un 99.9% de doctores que sea varicela. ¿Bien? Lo interesante es que para este paciente va a tener bastante plurito y el tratamiento va a ser con antihistamínicos. Doy antihistamínicos al paciente, una clorfeniramida, por ejemplo, va a ser más que suficiente. Vamos a llegar a tratar, doctores, si el tratamiento va a ser sintomatológico. Porque este tipo de patología, como es viral, mi cuerpo tiene que crear inmunoglobulinas para poder reducir este virus y, lógicamente, acabar con la patología. Entonces, ¿en cuánto tiempo va a acabar la patología? Aproximadamente, doctores, entre 7 a 14 días es el tiempo de vida de esta patología. En algunos casos, hasta 21 días. Pero 7 a 14 días, doctores, comienzan a aparecer las lesiones y desaparece. Una vez que desaparece... No, siga nomás. Bien, entonces, como les dije, este tipo de patología es algo bastante interesante, bastante común y bastante preguntada en muchos tipos de exámenes. Bien, pero vamos a ver la otra patología con la que mayormente las personas se llegan a confundir. Bien, o mayormente los exámenes no los juntan, ¿no? ¿Qué diferencia entre sarampión y varicela? Vamos a ver este sarampión. Cuando hablamos del sarampión, doctores, el sarampión va a ser igual una patología que aparece en la piel, mayormente en los pacientes pediátricos de la misma manera, pero lo interesante de este tipo de sarampión es que ya no te van a aparecer vesículas, sino que te van a aparecer manchas en la piel, lesiones maculosas, ¿bien? Y este tipo de manchas va a tener un nombre, van a ser las famosas manchas de Koplik, ¿bien? Manchas de Koplik. Este tipo de lesiones o manchas de Koplik, doctores, también tiene una forma de aparición. La anterior que estábamos hablando, que era la varicela, ¿dónde comenzaba, doctores? De forma centrípeta. Bien. Este otro tipo de patología, que es el sarampión, doctores, va a ser una aparición cefalocaudal. Eso quiere decir que las primeras tipos de lesiones va a aparecer en la cabeza, principalmente dentro de la boca, y poco a poco, doctores, comienza a expandirse por el resto del cuerpo. Bien. Nuevamente, centrípeta, varicela, sarampión, cefalocaudal. Bien. De la misma manera, este tipo de paciente, doctores, va a tener bastante contagio a partir del segundo día de aparición de las lesiones y aproximadamente hasta el día 6-7. Posteriormente, doctores, este tipo de lesión va a comenzar a disminuir porque nuestras inmunoglobulinas están creciendo, 7 a 14 días de la misma manera y todo se normaliza en el paciente. Bien. Lo interesante de este tipo de patología es que también puede darnos un síndrome pseudogripal. Eso quiere decir que puede tener pequeños estornudos, puede tener fiebre de la misma manera, va a tener bastante prurito el paciente y para eso vamos a darle mayormente un paracetamol más un antihistamínico y con eso resolvemos la patología del paciente. Recordemos, doctores, estos tipos de patologías son virales y el cuerpo tiene que intentar resolver. Pero cuando son patologías como el sarampión o la varicela, en muchas ocasiones pueden ser que exista demasiada cantidad de lesiones. Entonces, en esos casos, doctores, vamos a utilizar un medicamento más que va a ser un medicamento retroviral. En este caso vamos a utilizar, los doctores, el aciclovir. Bien, podemos dar el aciclovir al paciente de forma oral, doctores, y eso vamos a ayudar a que disminuya las lesiones, no a que se pierda, a que disminuya, porque recuerden, como es un virus, tiene que cumplir su ciclo. ¿Bien? Entonces, sí, puede dar a los dos. ¿Bien? Y con eso vamos a llegar a disminuir. ¿Listo, chicos? ¿Sí? Como les dije, son patologías que no solamente aquí en dermato vamos a hablar, un montón, ¿no?, de otras materias hablamos. Pero vamos a hablar de esta otra. Esta otra, doctores, se llama molusco contagioso. ¿Bien? Cuando escuchamos el molusco contagioso, pensamos que son moluscos, ¿no?, que vienen de la patología del mar, ¿verdad? Unos moluscos. Pero no. Este tipo de moluscos contagiosos, doctores, van a ser lesiones micropapulares, ¿bien? Son bastante elevadas, son duritas. Y en algunas ocasiones, doctores, este molusco contagioso va a aparecer principalmente en la región de los pliegues. Puede aparecer, doctores, en la región axilar, puede aparecer en la región palmar,
puede aparecer en la región abdominal mayormente del paciente. Lo interesante de este tipo de patología, doctor, es que como aparece bastantes bolitas, podríamos decirlo vulgarmente, ¿okay? Estas micropápulas, estas, doctores, pueden causar bastante prurito en el paciente. Y lo interesante es de que este tipo de patología no va a ser de 7 a 14 días. En algunas ocasiones, doctores, pueden llegar a durar hasta 1 año las lesiones. Bien, 10 meses, 12 meses es mayormente el tiempo que se presenta este tipo de patología. Entonces los niños, doctores, cuando les aparece esto, comienzan a rascarse. Más que todo los padres se preocupan porque está apareciendo bolita y dicen, no, doctor, no sé qué va a pasar con mi hijo. Va a juntarse mucho, no va a estar totalmente con bolitas. No, este tipo de lesiones son mayormente localizadas. Pero sí o sí, doctores, tenemos que cortar las uñas del bebé o del niño, porque al momento que se rasca puede enviar el virus de un lugar a otro lugar. ¿Bien? Más que todo en niños, muy bien, más que todo en niños. Y esto está producido por el sistema inmunitario del mismo paciente. Bien, el virus que te va a producir, doctores, es este de acá, poxvirus. Bien, poxvirus. ¿Se acuerdan que había una patología que era el famoso monkeypox? ¿Sí? Que era la viruela del mono. ¿Sí? Que apareció después de COVID, que pensábamos que era el fin del mundo. ¿Sí? Más o menos de esa familia viene este tipo de poxvirus. Bien. Entonces, lo que ocurre con este tipo de patología es que, como les dije, van a ser micropápulas. Tratamiento para este paciente. Vamos a antihistamínico, caso exista prurito. Muy bien. Pero el tratamiento de preferencia van a ser estos 3. Bien. Hidróxido de potasio, que vamos a darle en crema. Bien. Hidróxido de potasio que vamos a darle en crema. Podofilotoxina. Muy bien, que va a ser igual en crema que vamos a pasar, o mayormente viene en serum este tipo de medicamento. Pasamos igual de forma tópica en la lesión. Y el último que vamos a utilizar, doctores, va a ser la imiquimode. Bien, imiquimode. Son 3 tipos de medicamentos, doctores, mucho más raros los nombrecitos si se dan cuenta, que va específicamente a poder llegar a destruir este tipo de lesión. Pero recordemos, son forma tópica, entonces el tratamiento va a ser bastante largo. No es 3 días, no es 5 días. Es hasta que se pierda la lesión. En muchas ocasiones, doctores, a veces los padres dicen, doctor, ¿sabe qué? Hay mucho. Realmente me preocupa. Y con la cremita no creo. Creo que hacer un tratamiento mucho más fuerte. Ese tratamiento que podemos hacer, doctores, puede ser con crioterapia. Son unas máquinas, doctores, que expulsan frío. Crioterapia. ¿Ok? En la clínica les voy a mostrar esa crioterapia. Entonces esa misma máquina, doctores, comienza a enviar bastante cantidad de frío y eso hace que ese tipo de virus comience a morir y al mismo tiempo, doctores, comienza a haber una nivelación de la piel. O podemos hacer otra, que lógicamente es un poco más irritativa para el niño, que va a ser una cauterización. El problema de la cauterización es que va a doler. Hay que colocar anestesia y la anestesia igual duele, doctores. Entonces en ese momento cauterizamos cada uno, ¿no? Vamos quemando todas estas hasta que llegue a nivelar. Pero recordemos, doctores, este tipo de lesión es bastante tiempo. 10 meses, 12 meses. Entonces, podemos decir al paciente, ok, señor, lo siguiente, o esperamos un tiempo más, que esto va a bajar. Y si no baja, doctor, bueno, recién pasemos con el otro y mientras tanto damos los medicamentos para poder llegar a disminuir. ¿Bien, chicos? El nombre dice contagioso. Si el niño está en ambiente escolar, ¿los demás niños también pueden tener? Bien, la forma de contagio no es un contagio de forma respiratoria, no es un contagio de forma viral, ¿no? Sino que es un contacto directo. Si yo toco, yo me puedo contagiar. Y por eso mismo el niño le estamos cortando las uñas, porque al momento que se rasca puede llevar a otro lugar, y otro lugar, y otro lugar. Y lógicamente que si el niño es curioso, ¿qué tienes esto, no? Y tiene baja la inmunidad, puede comenzar a aparecer esto. Bien, igual ustedes, chicos, siempre doble guante por si acaso y hagan bastante tranquilos. ¿Bien, chicos? ¿Sí? Entonces, molusco contagioso, la otra patología dermatológica. Vamos a ver otra, que yo sé que ustedes igual dominan este tema, porque hablamos igual en epidemiología, ¿no? En infectología en los primeros semestres, que es el herpes zóster. El herpes zóster, doctor, es una patología que está producida de la misma manera, muy bien, por bastantes cantidades de virus, el virus del herpes. Y este tipo de herpes, doctores, lo interesante es de que te ataca la parte nerviosa, ¿bien? Ingresa a la región de los nervios y te produce la lesión.
¿Pero a qué nervios van a atacar principalmente? Van a ser a dos. A los nervios intercostales, muy bien, y al nervio trigémino, ¿ok? Al nervio trigémino. Entonces, por eso mayormente va a llegar a producirte la lesión en la región torácica, como es el nervio intercostal, mayormente es unilateral, casi nunca va a ser bilateral, entonces casi unilateral. Y de la misma manera, si es al nervio trigémino, ¿cuál va a ser? En la región del rostro. El más peligroso entre los dos, ¿cuál va a ser? El trigémino. Porque si te altera el trigémino, doctores, te puede volver ciego, te puede alterar la región y del movimiento del rostro o hasta la misma sensación. Y lo interesante de este tipo de patología es que comienza con pequeñas vesículas. Bien, vesículas. Es más, la literatura nos llama con el nombre de gota de rocío. ¿Conocen rocío? No a nuestra amiga Rocío, ¿no? Sino cuando baja el agua, okay, o sea, perdón, el día, ¿no ve? Comienza el día, la temperatura desciende y el agua que está en el aire en forma de vapor comienza a descender, así se llama rocío, ¿no? Y son gotitas por todos lados en las plantas, ¿verdad? De la misma manera aparece, por eso dice gotas de rocío, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y comienza ese tipo de lesión, doctores, y lo interesante es que esta patología duele demasiado. El paciente no soporta ni colocarse la polera, bien, duele demasiado, y lo que tenemos que hacer entonces el paciente es desde un inicio introducir el medicamento de la aciclovir, porque eso vamos a hacer que reduzca esa proliferación viral del paciente. Bueno, replicación viral de este paciente. ¿Entendieron? Entonces, tratamiento, nuevamente, aciclovir. ¿Y si está doliendo, qué vamos a colocar, doctores? Analgésicos. Bien, analgésicos, bastantes analgésicos en el paciente. ¿Qué analgésicos puedo colocar? Puedo colocar de forma tópica, diclofenaco, pero como está en la parte profunda y el nervio, y el paciente se queja demasiado, lo que podemos hacer, si es en la intercostal, podemos agarrar y un poco de lidocaína, aplicarlo en la salida del nervio, doctores, y hacer un bloqueo de la rama completa. Bien, lógicamente eso vamos a hacer intrahospitalario, con mucho cuidado, doctores, para no lesionar el nervio. Hacemos un botoncito, doctores, de lidocaína y bloqueamos toda la rama. Como bloqueamos toda la rama, el paciente no siente ningún tipo de dolor y esperemos hasta que llega a disminuir este tipo de patología. Bien, de la misma manera, doctores, tiene un ciclo, como es un virus, el cuerpo tiene que crear inmunidad, y estamos hablando aproximadamente igual, entre 7 y 14 días. Pero este tipo de virus, doctores, no es que nosotros lo tenemos en la vida adulta, sino que desde muy pequeños ya lo adicionamos, este tipo de virus, y se manifiesta en la vida adulta por estrés, por disminución de nuestra propia inmunidad. Entonces imagínense, doctores, ustedes están comiendo mal, tienen examen de dermato porque están muy mal y se estresan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Les va a producir esto. Bien, no se estresen, chicos, vamos tranquilos. De la misma manera, lo que vamos a hacer en los pacientes es siempre preguntarle, señor, ¿ocurrió algo este último? Muy bien. Señor, ¿estás bien? ¿Pasó algo? ¿Tuviste una pérdida familiar? ¿Tuviste una pérdida del trabajo? ¿Pasó algo? Muy bien, porque tenemos que buscar a esa causa específica que es la baja inmunidad. Y al mismo tiempo, ¿cómo te estás alimentando? No, doctor, ¿sabe qué? Por la crisis no estoy ni siquiera comiendo, solamente como una vez al día, que las cosas están caras. Ok, puede ser ese también el factor que me está haciendo. Mejora alimentación, mejora la inmunidad y mejora todo. Le aplicar, tomaba aciclovir y igual hacía en el hospital con gasas fisiológicas. Gasas con solución fisiológica. Bien, esa gasita con la solución fisiológica, muy bien, mayormente buscamos que sean las gasitas un poco más tibias y eso va a ser simplemente para poder calmar el dolor. Muy bien, ahora que la solución fisiológica realmente no, es para evitar de que haya mucho contacto con la misma ropa, con elementos, para que no te duela más. ¿Ok? Entonces no es algo que en la solución fisiológica hacer, ¿no? Protección más que todo. ¿Cuál sería la dosis del tratamiento con aciclovir, el esquema? Dependiendo del tipo de paciente. Podemos utilizar kilopeso más que todo para el paciente. ¿Sí? Se los voy a mandar todo eso. ¿Otra pregunta? ¿Por si acaso? ¿Ninguna? Bien, entonces con el paciente le damos los medicamentos y miren, doctores, las lesiones puede llegar a empeorar. La cosa es que no se causen heridas, porque comienzan, lógicamente, les dije, con vesículas, hipertrofia. Esto aumenta, puede causar heridas
y puede causar hasta cicatrices en el paciente. Tenemos que evitar por eso, de una vez, el aciclovir para el paciente. ¿Ok? Y vamos a ver la última del día de hoy, doctores, que va a ser la estomatitis. La estomatitis, doctores, igual, es un virus, muy bien, es el virus del herpes. Pero este tipo de herpes, doctores, ocurre en los pacientes, mayormente en la boca. ¿Conocen las aftas? ¿Sí? A partir de hoy no se va a llamar afta, se va a llamar estomatitis. Muchas veces cuando escuchamos estomatitis pensamos, ah, no, es el estómago que está mal, ¿no? Es la infección del estómago. No, la inflamación del estómago, ¿qué se llama? Gastritis, ¿verdad? Estomatitis quiere decir en la parte de la boca. Bien, ojo ahí, pegadilla del examen. Bien, estomatitis o gastritis. Bien, vamos acá. Esta parte de la estomatitis, doctores, entonces van a ser lesiones igual vesiculares que nos van a aparecer en la boca o alrededor de la boca. Bien, mayormente esto puede ser igual por disminución de la inmunidad en los pacientes. Bien, puede ser de la misma manera por la mala alimentación de los pacientes que te puede ocurrir. Y también te puede ocurrir por eventos traumáticos. Bien, traumático no estoy diciendo de trauma psicológico, estoy diciendo de trauma por golpes. Doctor, exacto. ¿Cuándo puede ser? Cuando cepillamos los dientes, ¿no? Muchas veces nos cepillamos de forma rápida, acelerada, porque estoy tarde a la clase de dermato, ¿no? Mismo haciendo el docente llega tarde, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre? ¡Pah! Te golpeas. Y cuando te golpeas, doctores, vas a ver que al día siguiente o en la noche comienza a aparecer, ay, miércoles, ¿por qué me apareció esto, no? Ese mismo evento traumático fue lo que me causó. ¿Ok? Medicamento, de la misma manera. Aciclovir le vamos a dar al paciente, ¿ok? Pero el gran problema de esto es que duele demasiado, ¿no? ¿A quién le salió esto? Duele, ¿verdad? Duele, quema, arde, doctores. Podemos utilizar, doctores, de la misma manera, lidocaína, muy bien, que ya viene en gel para oral. La lidocaína que utilizan los dentistas, esa cremita, se colocan y baja el dolor. Bien, aquí también tenemos mentitas de lidocaína, ¿no? De lo que utilizamos mayormente para los dolores de garganta. Esos vienen en lidocaína, doctores, en mentas. Le damos al niño o al adulto de la misma manera y eso va a llegar a que vaya a... El término estomatitis sería específicamente para el herpes o puede ser cualquier vesícula que salga en la boca? Cualquier vesícula que sale en la boca. Cualquier vesícula. Exacto. ¿Bien? ¿La fiebre puede ser una causa para pasar? Bien, si hay fiebre es porque tal vez tienes una infección. Y si tienes una infección, tal vez tu sistema inmune está bajo. Y si tu sistema inmune está bajo, ¡plum!, puede aparecerte. Bien, al mismo tiempo, doctores, todo paciente que tenga estomatitis, muy bien, y que sea de forma consecutiva, lo que puede ocurrir también es de que comienza a aparecer un hongo en el paciente. Y va a ser la cándida. En algunas ocasiones vienen los dos, estomatitis y cándida juntos. Bien. Y pacientes que tengan estomatitis sin eventos traumáticos, sin nada de eso, está todo bien el paciente. Como dijimos que la inmunidad está baja, ¿qué podemos sospechar del paciente? Si viene estomatitis y es adulto. VIH. Bien, háganle una probita de VIH, ¿no? Descarten eso. Bien, mayormente es unos tipos de iniciación de los pacientes de eso. ¿Ok? Normalmente los pacientes oncológicos tienen esto. Claro, porque la inmunidad está por los suelos de estos pacientes, ¿no? Entonces, por eso mismo puede ocurrir. Bien, pero nosotros, doctores, recuerden, mayormente es por evento traumático. Si el paciente viene, ya saben, lidocaína y listo. ¿Lo explotan este tipo de lesión? De preferencia no. Muy bien, solamente cremita en ese lugar, poco a poco la aciclovir va a hacer efecto, unos 5 días, 6 días, doctores, y se pierde. Mayormente en 3 días, doctores, ya comienza a disminuir este tipo de lesión y todo se establece. No. Mayormente, como digo, puede ocurrir aquí en la parte externa, pero la gran mayoría es dentro de mucosa. ¿Bien? Dentro de mucosa. Todos los casos que tengan estomatitis, dale una aciclovir. De preferencia sí. ¿Bien? De preferencia sí. Porque lo que va a pasar el medicamento, o sea, el paciente, si te viene a la consulta, dice, doctor, ¿me va a dar algo? Dale. Igual vas a mejorar, vas a disminuir. No es que vas a acelerar el proceso, pero estás evitando de que empeore al cuadro que ya está. ¿Ok? ¿Listo? En caso de pena cándida, ¿no interfiere en darle antiviral? No, vamos a utilizar el antiviral más nistatina al paciente. ¿Bien? Nistatina. ¿Y cómo vamos a saber si realmente es una cándida?
Al momento de examinar la boca por la parte interna, vamos a ver lesiones de placas tipo blanquecinas. Muy bien, tipo blanquecina. Entonces, está teniendo este tipo de lesiones por el tipo blanquecinas, colocamos. Y si es un bebé, doctores, que está teniendo la nistatina y está en etapa de lactancia, lo que ustedes van a hacer, doctores, es que van a agarrar una gasita y van a pasar primeramente por el lado de la boca. Si se sale, es leche, doctores. Muy bien. Si no se sale, doctores, es cándida. Entonces, a ustedes recién introducen la nistatina del paciente. Bien, estos doctores vienen los pacientes por eso, porque realmente los pacientes no pueden ni siquiera ni hablar, no pueden ni siquiera comer, muy bien, cuando vienen con mucha cantidad. Yo me acuerdo muy bien que a mí, cuando tenía unos, ¿cuánto les digo? Unos 10 años, creo, me salía un montón de estomatitis porque me colocaron brackets. Entonces, como me colocaron brackets, lógicamente, al momento de cepillarme me golpeaba constantemente y era... Las noches me acuerdo que no podía dormir y nada. Entonces, simplemente, el ciclovir disminuye, evita los eventos traumáticos y con eso ya se suaviza el paciente. ¿Entendieron, doctores? ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas, preguntas sobre esto? Clarísimo, ¿verdad? Bien, entonces esa fue la clase del día de hoy, doctores. Pueden ir a descansar. Pueden ir directamente, doctores. No hay problema hoy día.